El bloqueo de la ignominia, los terribles 60 años de la venganza gringa en contra de Cuba. Tenemos la dicha de estar como protagonistas en una transformación. Hay confrontación política, afortunadamente. Muy buenas tardes, gentiles amigos. Hoy es lunes 28 de junio de 2021. Sean ustedes bienvenidos a nuestra confrontación política. Pocos pueblos en el mundo han sufrido las más terribles represalias por parte de una superpotencia como las que Estados Unidos de Norteamérica ha perpetrado en contra del pueblo cubano. La más infame de las acciones cometidas por el imperialismo gringo ha sido el brutal bloqueo que mantiene en situación de pobreza a más de 11 millones de seres humanos. La sangrienta dictadura de Fulgencio Batista, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1952, que suspendió las garantías constitucionales, instaurando una dictadura militar, muy apoyado por los gringos, que habían convertido en ese tiempo a la isla caribeña en un prostíbulo donde el contrabando, el vicio del alcohol y las drogas envilecían a los hombres de la isla, pero principalmente a las mujeres y a los niños. Esto aportaba enormes ganancias para las mafias norteamericanas, alimentando con todo ello la inconformidad y el repudio de la población. El pueblo cubano respondió con la insurrección, al principio pacífica, pero que fue violentamente reprimida por el régimen. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes estudiantes que encabezaba Fidel Castro Ruz iniciaron la rebelión por la vía armada, atacando los cuarteles militares de Moncada en Santiago de Cuba y el cuartel de Bayamo. Hubo muchos muertos y detenidos. Entre estos últimos, los detenidos, el mismo Fidel, quien después de 22 meses de prisión salió de la cárcel para fundar el movimiento 26 de julio, con el objetivo muy claro de derrocar a Fulgencio Batista. Fidel viajó hacia México, donde conoció al Che Guevara para preparar la insurrección. Se dedicaron a entrenar a un no muy numeroso grupo de revolucionarios que posteriormente, desde el puerto de Tuxpan, en Veracruz, salió con 82 guerrilleros hacia Cuba, en el histórico yate Granma, el 25 de noviembre de 1956, desembarcando en las costas orientales cubanas hasta el 2 de diciembre, para iniciar la guerrilla en la Sierra Maestra, combatiendo con escasos 20 sobrevivientes del desembarco a un ejército de 80,000 soldados, pero que culminaría 3 años más tarde con la entrada de Fidel Castro al frente de sus guerrilleros barbones en Santiago de Cuba, y de Eloy Gutiérrez, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, que entraron triunfantes en La Habana el 1 de enero del 59. El dictador Fulgencio Batista huyó de inmediato hacia la isla de Santo Domingo. El primer gobierno emanado de la Revolución Cubana, cuyo presidente fue Manuel Urrutia, fue reconocido por el gobierno norteamericano, mientras Fidel Castro era nombrado primer ministro y comandante de las Fuerzas Armadas. Iniciaron así una profunda reforma agraria, la confiscación de bienes mal habidos y un proceso de nacionalizaciones y expropiaciones de ingenios azucareros, que afectó todo esto a la burguesía cubana, a la que el gobierno revolucionario tuvo que pagar enormes sumas a título de indemnización, que en el caso de las empresas estadounidenses fueron rechazadas. Los capos mafiosos de la isla fueron encarcelados y a partir de ese momento comenzaron a salir en masa miles de familias cubanas adineradas y sectores de la clase media para irse a radicar a Miami, en el estado norteamericano de Florida, no sin antes llevarse millones de dólares del erario. Desde ese lugar, desde Miami, han salido las principales críticas y conspiraciones contra el gobierno cubano desde esa fecha. La pequeña isla del Caribe comenzó a ser víctima de un conjunto de ataques sistemáticos
rebeliones, boicots, invasiones y atentados terroristas, todos financiados por el gobierno norteamericano, con la finalidad de revertir los vertiginosos cambios que estaban impulsando los revolucionarios, mismos que se fueron radicalizando en sus posiciones políticas hasta llegar a declarar que la revolución cubana era una revolución comunista. Y esto les permitió lograr un acercamiento con el bloque soviético. Un ejemplo de lo anterior fue la invasión en Bahía de Cochinos, de Playa Girón, y el bombardeo previo a las bases militares y aeronáuticas del nuevo gobierno cubano. Esto fue el 15 de abril de 1961. La invasión fue derrotada y fueron capturados los invasores. El presidente John F. Kennedy, en 1962, estableció entonces el monstruoso embargo comercial y económico que hasta la fecha pesa sobre la isla. En 1992 se reforzó con la famosa Ley Torricelli y en 1996 con la Ley Helms-Burton. Dicho embargo exige que ningún país pueda comerciar con los cubanos bajo la amenaza de recibir también represalias por parte del imperio. Obvio es decir que esa medida, tan arbitraria como inhumana, ha deteriorado en forma tremenda el nivel de vida del pueblo cubano. Dicho embargo obligó desde entonces a un férreo control de los alimentos básicos y su racionamiento a la población, que carece de casi todo. Su situación se vio agravada cuando se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, momento que fue aprovechado por los norteamericanos para apretar más y más la pinza. También se intensificó el bombardeo informativo sobre la isla, pues desde Miami, la llamada gusanera difundía calumnias y ataques al gobierno cubano, al tiempo que exageraba la propaganda de los lujos y las ventajas del capitalismo gringo. A pesar de estar estrangulada económicamente, la isla ha logrado destacar con el mejor sistema educativo y de salud de toda América Latina. Y esto no lo digo yo, lo dice la misma Organización Mundial de la Salud y la misma UNESCO. Brigadas de médicos cubanos apoyan solidariamente lo mismo en los países más pobres de América Latina, de África o Asia que en cualquier otra parte del mundo. México incluido, como lo hicieron durante la pandemia de COVID-19, en que Cuba envió a varios cientos de médicos para que apoyaran a nuestro personal médico en la atención de los enfermos de coronavirus. Los deportistas cubanos son famosos por sus triunfos, lo mismo en los Juegos Panamericanos que en Olimpiadas Internacionales. Luego de que enfermó, Fidel Castro dejó el poder en 2006 y asumió el mando de la revolución su hermano Raúl Castro. Actualmente, el doctor Miguel Díaz-Canel es quien preside el gobierno cubano, esto desde el 10 de octubre de 2019. Pero salvo un tímido intento por parte del presidente Barack Obama de suavizar su política hacia la isla, Estados Unidos no ha variado su posición. Ahora resulta que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, apenas el pasado 23 de junio, la semana pasada, exigió por 29ª ocasión al gobierno norteamericano suspender el bloqueo o embargo comercial a la isla. Un total de 184 de 193 países expresaron de esa manera su repudio al injerencismo de los Estados Unidos. Los únicos que votaron en favor de que continúe tan brutal medida, que en los hechos significa una cruenta guerra económica violatoria de las leyes y principios internacionales, fueron, pues quiénes sino los mismos norteamericanos y los representantes del gobierno sionista y genocida de Israel. Vergonzosamente para el mundo, Colombia, Brasil y Ucrania se abstuvieron de votar. Ante la actitud pasiva de todos los pueblos del mundo, 11.400.000 cubanos han sido condenados ignominiosamente durante 60 largos, eternos años a la miseria,
por la potencia más agresiva e intervencionista del planeta. Y los cubanos lo han afrontado con toda dignidad, con su espíritu rebelde y socialista, porque son un pueblo al que nunca pudieron arrebatarle la dignidad. Pero Cuba, la que tuvo la valentía de declararse socialista en medio de la Guerra Fría y el macartismo feroz de la posguerra, ya no está sola. Cuenta ahora con un gran apoyo solidario y activo de varios gobiernos latinoamericanos de izquierda, aun con diferentes matices, de países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y México. Se aproxima el ya cercano 26 de julio, aniversario de aquel legendario asalto al cuartel Moncada, evento que dio inicio a la Revolución Cubana. Y este es el momento de expresar nuestro repudio al inhumano bloqueo a la isla que fuera cuna del poeta revolucionario José Martí. Y es así como llegamos al final de esta emisión de su canal digital informativo Confrontación Política, canal creado para contribuir con todo el poder de la información periodística al empoderamiento ciudadano, al esclarecimiento de la realidad nacional, al debate político y a la defensa de la cuarta transformación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te interesó esta información, compártela con tus amigos. No olvides que este es un canal independiente que no monetiza, ni tiene fines comerciales. El objetivo es despertar a más mexicanos brindando la información que nos oculta la prensa chayotera al servicio de los empresarios conservadores. No te olvides de darle un like con la manita para arriba, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Y por favor, cuídense mucho, cuídense bien. Hasta la próxima.